Pues sí. Entonces, jóvenes, como les decía, pues vamos a hablar sobre por qué es pertinente esta asignatura. El primer aspecto, jóvenes, es analizar pues los aspectos psicosociales relacionados con el comportamiento de las personas y los procesos psíquicos. ¿En qué sentido? Pues cada uno de nosotros pues tiene varios aspectos sociales, nos movemos en varios ámbitos, pero también cada uno de nosotros pues tiene la experiencia, por ejemplo, de los procesos psicológicos. Esto tiene mucho que ver también con la experiencia que se pueda, en alguna medida, pues, tener. El otro aspecto es analizar los aspectos de las reacciones situacionales y evolutivas de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, pues, cómo nosotros los seres humanos, dígame, hay una pregunta allí. Buenas tardes, me dicen. No, es solamente un saludo. Ah, muy bien, bienvenida. Bienvenida, ¿no? Muy bienvenida a este grupo. ¿Estaba usted cuando di las indicaciones ahorita o las escuchó? No. Vaya, me voy a detener para hablar sobre quizás otra vez. Allí en la semana número 1 está la guía 1. La vamos a trabajar de manera individual o en grupo. Eso va a ser de acuerdo a cómo usted pues, pueda ponerse ahí de acuerdo con algunas personas. Si no se puede, entonces usted también tiene la libertad de hacerla de manera individual. ¿Cuándo me la va a entregar? El día del parcial. Así que eso es quizás lo más ahorita, quizás que debería de saber. Después de esto, jóvenes, vamos a hacer una actividad sincrónica, pero la vamos a programar para las 7 de la noche, porque pues de 5:30 a 6:30 va a haber una actividad. Entonces, por hoy vamos a volver a hacer ese cambio. Por hoy vamos a hacer ese cambio y va a estar habilitada pues a esa hora. Bien, si alguien tiene alguna dificultad para hacerla, pues me dice ahí, por favor. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces, analizar aspectos pues de las reacciones situacionales, situacionales pues y evolutivas de las personas, en el sentido pues de que cada uno de nosotros, sí, hay un grupo de WhatsApp. Si alguien le puede ayudar al compañero a agregarse, nos ayudaría mucho también. Entonces, analizar esos aspectos de las reacciones situacionales y evolutivas de las personas. Cada uno de nosotros, jóvenes, está viviendo sí, bueno, vamos a hacer una cosita con lo que nos dice la señorita Camila. Lo vamos a habilitar hasta las 9 de la mañana, de la noche, perdón. A las 9 de la noche lo vamos a habilitar. Bueno, ahí les dejan la dirección del grupo de WhatsApp. Entonces, analizar pues, esos aspectos de las reacciones situacionales y evolutivas de las personas, comprender también actuaciones de personas y grupos enmarcados en la existencia de la salud mental. El otro tema, jóvenes, es la salud mental, el tema de salud mental. Vamos ahora a avanzar, jóvenes, en la historia de la psicología. Etimológicamente, jóvenes, la palabra griega viene de dos voces griegas, que es la psiqui, que es el alma o espíritu, el logos o estudio o tratado. Vamos a decir que esta definición fue algo pues, muy novedosa en ese momento y también pues, le dio pues, la pauta a la psicología, y así se conocía. Pero esa definición pues, era muy corta.
porque literalmente significaría el estudio del alma, pero la palabra alma, pues, muchas veces cada quien la puede entender de diferentes maneras, y también en alguna medida, pues, deja muchos aspectos ahí en lo cual se puede como, pues, deducir, pero actualmente, ya Eh, no se consigue. Buenas tardes, disculpe que Buenas lo tardes, interrumpa. dígame. Quería preguntar entonces, hoy tenemos corto, actividad, es que no le entendí muy bien porque se me estaba trabando. Entonces, Vale, está ¿cómo bien. es hoy la Me cosa? voy a detener. Si puede volver a explicar, por Vale, favor. está bien. Vale, miren, jóvenes, este día va a ser otra vez un poco diferente, porque a las 5:30 vamos a tener unos invitados a esta sala, que son los capellanes del área de servicios espirituales. Ellos vienen a tener una actividad con ustedes, entonces van a hacer una serie de cosas muy interesantes, y va a ser de 5:30 a 6. Entonces hay una actividad sincrónica que estaba pues asignada en ese horario de 5:30, pero no se puede hacer eso. Entonces vamos a trasladarla para más tarde. Entonces, pero como me están diciendo que algunos tienen un corto de 7 a 9, entonces voy a cambiar el horario, que le había dicho que a las 8, pero después les dije que a las 9. La vamos a pasar hasta las 10 de la noche para tener ese tiempo de margen de poder realizar esa actividad. Entonces, por hoy vamos a hacer así el horario. Entonces, la otra semana, pues ya vamos a hacer los tiempos asincrónicos en el tiempo que nos han asignado. Entonces, eso sería, señorita Pamela, creo que me está consultando, así lo haríamos, para no hablarles a ustedes en el corto que tienen asignado. Sí, ¿Ese o jóvenes que sea, me dicen? ¿lo habilitaría a las 10 o hasta las 10 tendríamos para realizarlo? No, hasta las 10, porque puede ser que algunos no tengan nada, o todo el grupo tiene el corto a esa hora. Por ejemplo, yo con mi grupo tenemos de estadística, otro grupo hoy tiene, o sea, yo tengo corto ya de 8 a 9 y hay un grupo que tiene de 7 a 9 de biología y uno de 8 a 9 de estadística corto. Sí, sí. Entonces, Entonces, por eso le preguntaba que si lo iba a habilitar a las 10 o cómo era para no chocar los demás. lo voy a habilitar desde las 7 de la noche hasta y hay un grupo que tiene dos cortos. Digo, mire, qué interesante. Bueno, mejor hagamos una cosa para no meternos en complicaciones, vamos a dejar esta actividad asincrónica, la vamos a dejar mejor para la otra semana, ¿les parece? Y así pues nadie se está quebrando la cabeza para ver en qué momento lo va a hacer. No, eso es lo bonito de la carrera universitaria. Muchas ¿Les gracias parece? y disculpe Vamos a los hacer eso. inconvenientes. No, es que así es el asunto, pues, hablar y ponernos de acuerdo ahí en cómo vamos a utilizar los tiempos. ¿Está bien? Entonces, la tarea que ustedes ven ahí en el campus virtual, no la vamos a realizar ahora, la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Les parece? Para evitarnos, pues, que ustedes andan ahí pues, y después esa actividad sincrónica. Vaya, entonces así quedamos. Vaya. Bueno, entonces, como les decía, pues, la psicología, pues, al inicio así se conocía, pero dejaba mucho, con la definición, pues, había mucha, vamos a decir, mucha especulación. En la actualidad ya no la conocemos de esa manera, sino que hay una definición
que es el estudio científico del comportamiento y así es como conocemos pues la psicología. Ahora, existen algunas definiciones allí, jóvenes, que se las voy a presentar ahorita. Por ejemplo, la psicología es la ciencia de los fenómenos psíquicos, o sea, de las funciones cerebrales que refleja la realidad objetiva. Cómo nosotros pues manejamos nuestra realidad, el aspecto de nuestra realidad, pues tiene que ver con esto que les he mencionado aquí, de la ciencia de los fenómenos psíquicos, de las funciones cerebrales, pues que refleja pues esa realidad. Muchas veces cuando hablamos de fenómenos no nos estamos refiriendo a cosas raras o cosas que no tenemos una respuesta, sino que nos estamos refiriendo en sí a los fenómenos psíquicos o los procesos psicológicos que tienen que ver con el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la inteligencia, que en alguna medida pues va a manifestarse de manera diferente en cada ser humano, pues. Por ejemplo, hay gente que es muy, su coeficiente intelectual es mayor que algunas personas, pues, como también puede ser muy limitado también. Pero cada uno de ellos puede ser analizado y la persona que lo posee puede ser muy funcional también. Por ejemplo, una persona que tiene un coeficiente muy bajo, puede vivir, puede sobrevivir, puede, ¿cómo se llama? Defenderse, ¿va? Claro, hay que enseñarle estrategia. Su realidad va a ser otra, su realidad va a ser otra. Entonces, a eso nos referimos con lo que mencionamos en los fenómenos psíquicos. La segunda definición, jóvenes, la segunda definición es que es una disciplina también, académica también, es una profesión, es una ciencia que trata el estudio de los procesos mentales y de la conducta del hombre y de los animales. Entonces es una disciplina académica. Cuando hablamos de esto, pues es que hay hoy pues ya se enseña en las universidades, tiene vamos a decir, sus requisitos para poder pues graduarse. Es una profesión también, quiere decir que personas se pueden dedicar a la psicología y también es una ciencia. Bienvenida, señorita Bella. Bienvenida. Entonces trata, es una ciencia también, o sea que aporta, tiene constructos, tiene teoría, hay una bibliografía también, hay, bueno, tiene tiene su proceso de evaluación. Y lo que hace, pues, es que trata el estudio de los procesos mentales y de la conducta del hombre y de los animales. Cuando hablamos de los animales, pues nos referimos al hecho de que muchas hipótesis se comprobaron a través de animales. Por ejemplo, ahí tenemos Pavlov, los perros de Pavlov, Skinner y otros más, ¿no? Que esos aportes en cuanto a algunas hipótesis y que se comprueba pues con los seres humanos. Vamos a decir que la psicología también es el estudio científico del comportamiento. Como tal, la psicología describe el comportamiento. ¿Se escucha, jóvenes? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Entonces, es el estudio científico del comportamiento, ¿no? La psicología ahí se concentra y en los procesos psíquicos. Como tal, pues la psicología describe el comportamiento. Una persona puede manifestar una serie de cosas, acciones, perdón, conductuales que tienen que ver también con nuestro cerebro. Y, por ejemplo, una persona puede haber sufrido la pérdida de un ser querido, en el momento no manifestar ninguna conducta,
pero 6 meses después o al año puede manifestar algo. Irritabilidad, no se siente parte de ningún grupo, pérdida del apetito, mucho apetito, pérdida del sueño, un sentimiento de dolor, de tristeza. Entonces, la persona puede manifestar eso. Y trata de explicar las causas del mismo. Y empezamos vamos a decir, a averiguar, a investigar a través de la persona, pues, y al final nos damos cuenta que desde el momento que falleció esa persona, que era muy significativo para él, puede ser que le haya causado ese tipo de situaciones en la actualidad. Entonces, trata de explicar las causas del mismo. Entonces, es así como la psicología, pues, damos estas definiciones. ¿Cuál es el objeto del estudio de la psicología, jóvenes? Es el estudio de la conducta, el comportamiento humano y los procesos psíquicos. Noten esas son preguntas de corto, de los procesos psíquicos o psicológicos que corresponde a un conjunto de procesos internos que tienen que ver con la actividad cerebral. Entonces, la psicología trata eso, el comportamiento humano, los procesos psíquicos o psicológicos. Por eso, cuando se habla de la psicología, no es que manipule, no es una ciencia que quiera jugar con la mente de nadie, nada que ver con eso. También, no hace ese tipo de cosas ni adivina. Y esto también es bien importante, no aconseja la psicología. Un psicólogo pues no es un consejero, sino que ahí le toca a otra rama. Entonces, la psicología busca estudiar la conducta, el comportamiento humano y los procesos psicológicos. Por eso cuando vamos a un psicólogo, no es que él nos va a dar un consejo de cómo salir de ese problema, no, sino que de acuerdo a la terapia y al tipo de terapia, se buscan las mejores soluciones. También jóvenes a finales ya del siglo, pues la psicología empieza a dar ya sus primeras ideas, ya hay una definición, como ya lo hemos mencionado, ya algunos escritos también empiezan a surgir, empiezan también a darse esta nueva corriente, y ya a mediados del siglo XVIII ya se generaliza el término psicología, aparece también otros personajes ya también, Wilhelm Wundt, William James, aparece también Sigmund Freud, se le conoce también a Sigmund Freud pues como uno de los que dio una explicación a la génesis de los trastornos mentales. Entonces, ahí ya se generaliza el término, la gente ya puede darle alguna respuesta pues a algunas situaciones de tipo psicológica, ¿no? Pero también vamos a decir, jóvenes, que las primeras ideas psicológicas surgieron de especulaciones metafísicas, basadas en ideas religiosas. Digo esto porque hay eventos que no es que hay situaciones que las personas se los añaden. Por ejemplo, si alguien tiene una mala suerte, pues, actual, que si no es bueno para el amor, también. Si piensa que tiene mala suerte, que tiene que hacer algún tipo de rituales. ¿Para qué? Para compensar ese tipo de situaciones. Por otro lado, también hay ideas religiosas también, ya habían ideas religiosas. Por ejemplo, pensar que una persona que tenía, por ejemplo, en ese momento, lo que hoy conocemos como la esquizofrenia, pensamos que tenía un espíritu malo, maligno, ¿no? En lo cual pues lo poseía y entonces lo hacía comportarse de esa manera. Por otro lado, también se pensaba que la pasión y la locura pues estaban mezclados también y que iban también en consonancia también con el éxito. Por ejemplo, había unos emperadores o cosas así, o reyes que tenían algún tipo de trastorno, pues, pero en la realidad, pues, eran personas que tenían serios problemas, o como la gente también que tenía algún don de adivinación también.
pensaban que tenían un poder extraordinario. Entonces, esas ideas metafísicas y religiosas, pues, quiero decirles que en alguna medida eso ha ido pasando de generación en generación y en la actualidad, pues todavía en este tipo de ideas. Y aún ustedes como de medicina, de personas que usan, por ejemplo, en cuanto a la salud física. Por ejemplo, que si el niño pues tiene una fiebre, algo por el estilo, pues lo quieren curar con huevo. Yo recuerdo una persona que así lo hacía. Entonces, no lo quería llevar al hospital, entonces le pasó ahí en el cuerpo y va la gran casualidad que se le quitó la fiebre, fíjense. Entonces, un día me dice, mire, lo prestó, mire, pero es que hoy le tengo que hacer yo le digo, mire, yo le puedo hacer unos 2 huevos, pero 2 huevos estrellados, le digo, porque se los coma, pero eso sí no lo puedo hacer yo. Entonces, imagínense, entonces, cómo las personas, pues en la actualidad, pues habiendo tantas información y métodos, pues todavía sigue pensando en eso. Por eso estamos hablando en la actualidad, pero en ese momento, que no se tenía toda esa información, ya habían los griegos, pues explicaban el pensamiento racional, o sea, el logos como para explicar pues las causas de esa situación. Así que quizás usted habrá escuchado algunas historias por ahí. También, jóvenes, aparecen también estos personajes, Sócrates, Platón, Aristóteles, los 3 principales filósofos pues, de la tradición humanista. Establecer una epistemología, como decir, bueno, ¿cómo es el pensamiento del ser humano? Dar ciertas líneas en cuanto al pensamiento, ¿en qué aspectos? ¿Cómo origina, cómo es la naturaleza, los métodos, límites del conocimiento humano? Y aquí pues, decimos que la psicología tiene ha salido pues de la filosofía, tomó allí de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues la sabiduría, el amor a la sabiduría. Por eso, pues las nuevas corrientes filosóficas, pues empiristas, pues exigían ya un cambio de la especulación a la ciencia experimental, o sea, dejar ya todas esas ideas metafísicas, religiosas y concentrarse entonces, centrarse pues en el aspecto experimental. Es así pues como aparece este personaje, Wilhelm Wundt, se le conoce como el padre de la psicología, y él pues convierte a la psicología pues en una ciencia experimental, ya instaurada como una ciencia oficialmente, dotada de un objeto. Yo les pregunto, jóvenes, me lo pueden hacer a través del chat o a través de usar el micrófono, ¿cuál es el objeto de la psicología? Estudiar la conducta humana. Era Muy la bien, conducta humana, Los el procesos. comportamiento humano y los procesos psicológicos. muy bien, muy bien. Luis nos está escribiendo ahí en el chat. Muy bien, el comportamiento humano. Muy bien, felicito a los que han hablado bien, así es. Y el primer método para que la psicología fuera una ciencia debía tener un objeto. Método. Es así como Wilhelm Wundt crea el primer método, que es la introspección, o sea, la autoobservación de lo que se experimenta en la conciencia. Pero no se quedó ahí, sino que en Alemania, de la psicología fisiológica, naciendo así la psicología como ciencia. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Todo esto es en la parte de Europa. Pero aparece este personaje, John Watson, y me imagino que él empezó a indagar. ¿Escuchan, jóvenes? ¿Escuchan? Sí. Como dicen por ahí en un meme, se escucha borroso. Bueno, está bien.
¿Se escucha bien, man? Sí, sí, se escucha bien. Está Sí. bien, claro. Bueno, entonces, aparece John Watson. Me imagino que él investigó allí, me imagino que investigó también lo que se estaba viviendo allá en el viejo, en Europa, perdón. Y entonces, pues, él afirma, pues, que la psicología, para volverse una ciencia, debería dejar lo relativo a la mente, y estudiar el comportamiento, dando origen al conductismo. Ya aparece, por ejemplo, Skinner, el mismo John Watson. Y ya se convierte, pues, en una... después de esos jóvenes, vamos a decir que ya a partir del año 30 del siglo XX, ya la psicología es auténticamente científica. Instrumentos, ya tiene una teoría, ya está enfocado en qué va a ser eso, cuál es el propósito de esto. Entonces, porque ya puede dar, pues, una explicación de las formas más complicadas o complejas de la vida psíquica del hombre. Y es así, pues, como surgen las diferentes escuelas o corrientes psicológicas. Así que en este momento, pues, ya la psicología, pues, vamos a decir, ya es auténticamente, pues, científica. Aquí hay una línea de tiempo que ustedes la pueden analizar con más, bueno, vamos a compartirla por ahí más adelante. Estas preguntas nos primer corto, jóvenes, así que si la pueden ustedes ya darle respuesta, preguntas con lo que ya no se las voy a pedir, no se las voy a exigir. ¿Qué les parece? Esta semana discutimos un poquito algunas preguntas de cuando entremos a clase, cuando entremos a la clase, la otra semana tomamos un tiempo para decirme, mire, profesor, la pregunta número 8, ¿cuál es? La pregunta número 9, fíjate que yo puse esta y no sé si está bien. Entonces ahí podemos ir llenando ese espacio ahí. Hablemos de la primera escuela, joven. Hablemos de la primera escuela. La primera escuela, ya hemos hablado de Wilhelm Wundt, un psicólogo fisiólogo. La escuela, aquí información, por favor. Pongan atención a lo que voy a decir ahorita. El cuadro número 3, el cuadro del numeral 3 de la guía, ustedes pueden ir ahí, por ahí, van a agregar esto, miren. El autor, Wilhelm Wundt. ¿Cuál es la tesis? Analizar los procesos cognitivos. ¿Cuál es la aportación que dio? ¿Cuál es la aportación que dio Wilhelm Wundt, jóvenes? Vamos a ver, ¿cuál es la aportación que dio? Ignoró la psicología como una ciencia. Sí, pero ¿cuáles fueron? Ahí está. Gracias al compañero que nos habló, pero la señorita Gabriela nos dijo, creó la introspección. ¿Qué más? ¿Qué más aportó? Que la psicología debería pasar a ser experimental. Experimental, correcto. ¿A través de qué? ¿Qué hizo él? ¿Está bien, señorita Gabriela? A través de Bien. darle objeto de Crea el primer estudio. Muy bien, está bien. Crea el primer laboratorio de psicología. Entonces, ahí usted me lo va a poner. Bye. Entonces, la escuela estructuralista, pues, se ocupa de analizar los procesos cognitivos a través y utiliza, pues, el método de la introspección. Usted ya le hemos explicado qué es. Pasemos a la escuela funcionalista, jóvenes. Aquí aparece William James, un filósofo psicólogo estadounidense. Esta es una contraposición, jóvenes, al estructuralismo. Muy bien. Y en ese momento, pues, ellos
su tesis está basada pues, en el hecho de que determina el bienestar del individuo en términos de su capacidad de adaptación y funcionalidad. No le interesa mucho cómo conocer cómo es que funciona, sino cómo se adapta el ser humano en el medio que se desenvuelve. Y hay tres estructuras ahí, va. El mío yo, material, el mi social, las personas, el ambiente social, y la parte de las ideas y los pensamientos. Entonces, ahí tenemos esa parte de las ideas. Pasemos a la tercera escuela, jóvenes. La tercera escuela. El psicoanálisis. Aquí aparece Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, y él sostenía pues que la psiqui se divide en diversas capas que en ocasiones pues entran en conflicto una a la otra. Hablemos del consciente, o cuando se refería a la conciencia nos estaba refiriendo a aspectos morales, sino a la conexión que tiene tanto la parte externa como la. Y ahí hay un dibujo que nos ilustra eso, el famoso iceberg. Entonces, en el iceberg, quizás no hemos tenido la experiencia todos de ver un iceberg. Posiblemente hay personas que sí. He escuchado algunas, ¿cómo se llama? En las películas. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces miramos la parte del consciente, que es que la parte que se puede ver es el consciente. Es con el mundo exterior, Es lo que en otras palabras nos ven, y nosotros también podemos como explicar. No necesita muchos aspectos para poder entender o poder, ¿cómo se llama? Conectar pues el consciente, porque es en el cual nosotros nos relacionamos. Por ejemplo, nuestro gusto, nuestros deseos, algunas cosas que no nos agraden, ahí los conocemos. Pero más adelante más abajito está el preconsciente, más abajito está el preconsciente. Ese material está justo debajo de la superficie de la conciencia, fíjense. A ese no siempre andamos pensando, fíjense. No siempre andamos pensando, pero en algún momento nos acordamos. En algún momento viene pues lo hablamos. Pueden haber sido experiencias buenas o pueden haber sido experiencias malas. Y tienen un componente muy emocional. Hay una conexión muy emocional ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de ustedes cuando tenían unos 4, 5 años, 6 años de algún recuerdo que tengan, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Un recuerdo que tengan? Así como viejo, de hace unos, pero son ¿Qué pocos. recuerdos hace? O Vamos a ver. sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, tenía 3, 4 años, se iba al kinder, me acuerdo de mis amigos, de cómo era, o sea, más o menos, pero no son como recuerdos bien específicos, ¿verdad? O sea, sino que es como solo una idea general, porque pues, el resto se va olvidando. Pero para ustedes ese recuerdo es bonito. Sí, sí, alguna cosa, también alguna que otra, por ejemplo, puede haber experiencia no perfecta, digamos, o que la haya pasado un momento. Pero sí, o sea, yo creo que son momentos sobre todo como importantes los que se quedan grabados, sin importar si son buenos o malos. Muy bien. Sí, correcto. Lo que usted dice tiene mucha razón.
pero rápidamente nosotros nos acordamos de eso. Alguna vez, porque quizás, como nos dice el compañero, no me acuerdo muy bien detalles, pero tenemos acceso a eso. Puede ser que fue porque mi papá y mi mamá me fueron a dejar, puede ser también porque había niños llorando. Entonces, por ahí ve el chat, por favor, vámonos al chat. En el chat, ahí nos... Marlon dice, yo tengo un recuerdo de los 6 cuando me caí y me raspé todo. Entonces ahí tenemos un recuerdo de eso. Puede ser que pues, lo regañaron o les dolió mucho. También tengo ahí un caso, dice, yo tengo recuerdos de cuando me perdí en el centro comercial. Vaya, otra experiencia emocional. Ahí también, excelente. ¿Va? No, no es malo recordarse, no, no es malo. Respuesta a la señorita Karina, no, no es malo recordarse de eso, no, no es malo. Y yo creo que eso va a depender de impacto, pues ocasionó eso, grabado en la mente, en la memoria. Entonces, pero que rápidamente nos acordamos. Puede ser que cuando usted mire a alguien manejar una bicicleta, se acuerde de eso. Ay, yo me caí de la bicicleta cuando era chiquito. O si mira a un niño así que no ande en el centro comercial y usted no mira a su papá, se le viene a recordar eso. Usted dice, ay, me acuerdo cuando me perdí en el centro comercial. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas, papá? Cuando me... Sí, hija, ay, eso fue terrible. Dice Génesis, yo creo que depende de qué tan intensa haya sido. O si no, también puras babosadas. Está bien. Sí, bueno, ahora en la actualidad, pues señorita Génesis, uno puede decir eso, ¿va? Porque pues ya está a otro nivel uno de madurez, ¿va? Pero en el momento, por ejemplo, yo me acuerdo cuando, no, ya yo tenía quizás unos 7 años, quizás cuando mi hermano estábamos jugando y en eso de estarme jalando, me soltó y fui a caer a una esquina y me golpeé y por aquí tengo la cicatriz. Con el Bloom, mi papá me agarró y me llevó el Bloom. Yo me acuerdo que me jalaban para hacer coserme, ¿no? Entonces me acuerdo de eso. También tengo un recuerdo más allá, más atrasito, por ejemplo, cuando veníamos en con mi familia veníamos de la iglesia, allí a la San Antonio. En ese lugar, en ese momento no había la Constitución ni nada de eso. Y entonces, cuando entramos a un pasaje, entonces cuando entramos, había una columna de guerrilleros. Y yo no me acuerdo de los detalles, como le pasó al compañero que nos habló, pero me quedó tan marcado ahí que después mi madre nos cuenta que era porque como que mi papá se lo querían llevar. A 6 años un amigo me clavó en el brazo una mina muy bien, lo que nos cuenta. Posiblemente que se estaban en esa jugarreta y ¡pum! Le clavó el asunto. Entonces, lo que les digo es que uno se acuerda de esas cositas. Entonces, cada vez que yo paso, o alguna vez paso por ese pasaje, que ahora hay un redondel ahí en la 75, creo que arriba está ese pasaje de ese redondel, me acuerdo de eso, me acuerdo de ese hecho allí. La otra es el preconsciente, pero hay un detalle que es el que está más abajo. Miren el iceberg, miren la imagen ahí. En el iceberg más profundo está según la teoría o la escuela, perdón, psicoanalítica, nosotros los seres humanos no podemos acceder a esa, no podemos acceder. ¿Por qué? Porque es difícil, porque el ser humano, decía él, cuando le ha pasado algo traumático, ¿verdad? Ahí, y queda ahí guardado, queda ahí escondido. Algunas veces esas cosas no tienen vida, pero no causan grandes estragos.
Pero por otro lado, hay casos que sí. Yo recuerdo un clase, se llamaba licenciado Cornejo, ya está el maestro, pero nos ilustraba en el hecho de que el inconsciente es como cuando nosotros no queremos utilizar cosas o nos da pena que nos la miren y las tiramos en un cuarto. Ahí tiramos esas cosas. Y entonces le ponemos un candado y hay una puerta, le ponemos el candado, pero aparte le ponemos un vigilante. Ese vigilante está ahí bien, como decimos, pendiente, pues. Y de repente quiere salir eso del inconsciente. Ahí. Ahora, llega un momento en que se duerme el vigilante y entonces bota el inconsciente, bota la puerta. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, sí se escucha. Sí, va, está bien. Muchas gracias. Entonces bota la puerta y sale y qué trago. Yo les voy a poner aquí una definición de eso para que lo puedan ver por ahí. Aquí está. Fíjense, ahí está. ¿Qué son? Decía la escuela psicoanalítica del inconsciente. Son poderosos impulsos, oiga, biológicos, principalmente de naturaleza sexual, que influyen en el comportamiento humano. Y ahí miren, pues esas tendencias, dice, son entes, crean conflicto individuo y la norma social. Es decir, que el inconsciente posee vida propia. Tiró la puerta y cantidad de estragos. Algunos marca hasta la vida de otros. Y tienen motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes y producen así los principales conflictos de la vida. Por ejemplo, les he contado el caso, y ahí está en YouTube, de un militar canadiense. Él es original, un piloto que tenía altos honores y todo lo demás, piloteaba el avión donde andaba la reina de Inglaterra, pero él tenía un problema, pues, muy serio. Se metía a las casas, especialmente de mujeres. En algunos casos les robaba ropa íntima y en el otro caso, pues, las amarraba. Se tomaba fotos con ella, hacía algunas cosas con ella y llevaba esas cosas a la casa. Después terminó quitándole la vida a una compañera militar y después le quitó la vida a una señorita. Como que la señorita se había quitado la vida y en el segundo sí lo descubrieron. Entonces descubrieron toda la suciedad, la porquería que él tenía ahí. Entonces él lo que le daba miedo, lo ilógico que él dice es que no quería que él les dijo a la policía, miren, no le vayan a decir a mi esposa lo que han descubierto, cosa que era ilógico, pues, pero ese inconsciente, si yo puedo ilustrar eso, ese inconsciente creó grandes problemas, grandes dificultades. Pues quitar a las personas. Segundo, meterse en la intimidad de las otras personas, abusar de ellas de manera psicológica, emocional, o sea, un caos. Habría que ver si este sujeto pues tuvo algún evento en su infancia que le causó este tipo de problema. Entonces, ahí estaba. Quizá en algún momento él quería retroceder, pero ya no podía. Entonces, ahí encontramos ejemplos que les he mencionado. Yo les pregunto a ustedes, otro similar a lo que yo les he contado esto. ¿Puede repetir la pregunta que se trabó un poco? Del ejemplo que les conté del inconsciente, de la historia que les escucharon esa parte, jóvenes. Sí, Sí, se sí, escuchó. lo que no le escuché fue la pregunta, que si conocemos otro caso. Sí, algún caso de lo que podríamos ilustrar sobre el inconsciente, jóvenes.
Bueno, está bien, vamos a continuar. Bueno, ahora jóvenes, aquí, en esta parte aquí encontramos ahora esto, miren, la estructura de la personalidad. En el iceberg, si ustedes miraban el yo, que es el del centro, allí en esas dos estaba casi a nivel el inconsciente, perdón, está a la par del yo, que es la parte que la gente ve del consciente. Estaban dos estructuras, el consciente y el inconsciente, y a la par estaba el yo. Más abajo está tanto el id como el super yo, y está el inconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque los dos, esos tres, casi tienen similitudes. Hablemos del primero, miren, del id. Es el principio de placer. Busca la autosatisfacción. Tiene un componente instintivo animal. Tiene un componente animal. Hay personas que buscan mucho el placer, buscan la autosatisfacción. Es lo que le pasaba a este militar. Con tal de satisfacer sus necesidades, el placer de hacer eso, aunque una persona normal sabe que eso es algo que no se debe de hacer, pues, o sea, pero una persona que hace eso, su inconsciente, pues, lo lleva a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Buscar el placer de una manera, ¿cómo se llama? Arriesgada. No, no, Brian. Ahí hay varios estudios sobre la depresión que pueden ser aspectos, bueno, hay varias ideas en cuanto a esto de la depresión, pero no entra en estos aspectos ahí. Entonces, el principio de placer es esto. Por eso les decía que tanto el id como el super yo están a nivel del inconsciente, porque hay personas que hacen cosas y no les importa las consecuencias. No les importa las consecuencias de lo que puede venir, de lo que les puede pasar. No que lo hacen, pues, como el caso de este militar. O en nuestro país, ¿se acuerdan el caso allá en Occidente, de este policía también? Imagínense. También ese ejemplo también podríamos utilizarlo. Y después, jóvenes, está el super yo. El super yo, si este es animal, este es a través de las normas sociales. Este es el que busca el principio de perfección, procura frustrar nuestros impulsos, pero también si no es algo el id y el super yo está a nivel del inconsciente. Si usted miramos ahí, voy a poner otra vez la figura del iceberg. Aquí está, miren, el iceberg. Entonces, ahí está, miren, el super yo está aquí, y entonces el de placer y el super yo es un imperativo moral, ¿va? Y está, vamos a decir, casi al nivel del inconsciente. Les digo esto porque a medida el que va, por ejemplo, el primero que es esta parte del id, pues, ¿en qué momento debe de parar? Debe de parar. Por otro lado, también la rigidez del super yo o superego también nos puede meter en problemas, ¿va? También, basado en normas sociales. Por ejemplo, no hacer cosas porque tiene miedo a que lo critiquen, muchas veces hacer algo también que puede pensar que
que si no lo hace, se va a meter en problemas, entonces mejor evita ese tipo de situaciones de una manera irracional. Por mencionarles un ejemplo, ¿va? Eh, eh, una persona a alguien, pero dice, es que yo no, claro, aquí pueden haber varias comentarios, pero una persona que puede ayudar a alguien, pero dice, no, no lo debo de hacer, mejor no, porque me puedo meter en problemas, yo no puedo hacer eso, y tiene la capacidad de hacerlo, y entonces se bloquea porque dice que no, yo no lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer bien, porque no puedo realizarlo, porque no tengo, no me han autorizado, por ejemplo, algo así, ¿va? Pero lo puede hacer, entonces puede ser que ese super yo, muy crítico, muy juicioso, lo mete en problemas también. Bajémosle un poquito, ¿va? Muchas veces en la vestimenta, muchas veces, hay gente que se viste, le queda bien cierta ropa, pero no quiere vestirse. ¿Qué pasó? ¿Miran la presentación, jóvenes? Sí, miramos la presentación, sí va. Sí, sí, Entonces, hay personas que, por ejemplo, con referente a vestirse o hacer algo, muchas veces no quiere, ¿va? Dice, no, es que me van a criticar, me van a decir cosas, y entonces no lo hace. Entonces los dos polos, vamos a decir, los dos aspectos pueden ser bastante complicados en la manera en cómo reaccionan. Lo otro, jóvenes, es el principio de realidad, que es el iceberg que se logra ver. Es el principio de realidad, es el integrador, el que trata la manera de hacer uso. Algunas veces el plan, otras veces el normas sociales, pero equilibrio. Pero muchas veces hay personas que son dirigidos por el principio de placer, otros por el principio de perfección. Entonces, esta es una posición, pues, que para algunos, pues, no se puede comprobar, que es muy, cómo llegar a esa conclusión. Pero en su momento, pues, dio mucha respuesta, pues, a las situaciones perturbadoras del ser humano. Avancemos ahora, jóvenes. Voy a avanzar aquí. Esta es una explicación. Algunos aportes, jóvenes, del psicoanálisis. ¿Cuáles son? En primer lugar, del desarrollo psicosexual es la etapa oral. Del nacimiento a los 12 años, 12 meses a 18 meses. Aquí, pues, la parte de satisfacción es la boca. El niño todo se lleva a la boca, quiere conocer el mundo a través de la boca. No solamente alimentarse, sino también el placer de chupar, succionar, poner en movimiento los labios. Y el paladar en una alternancia rítmica. Entonces el niño quiere conocer el mundo a través de la boca. Lo que pasa es que muchas veces se reprime demasiado. Hay niños que no les permiten tocar nada ni llevarse nada a la boca. Entonces, es una etapa, decía la escuela psicoanalítica, que debería de ser experimentada por el ser humano. Alguien me dirá, pero voy por la salud y todo eso. Pero hay mecanismos que se pueden utilizar, ¿no? Para crear una zona de seguridad, mantener las cosas bien limpias, cuidar, pues, que el niño, pues, haga cosas que le puedan permitir, pues, el disfrute de esto. Siguiente, jóvenes, en la etapa anal, aquí el niño, su principal fuente, todos ir, pues, a las actividades en las que interviene el ano, por ejemplo, defecar. Dentro del niño, por convertir una actividad involuntaria en algo voluntario. Muchas veces el niño no puede, empiezan a dar un montón de rituales ahí. El niño, pues, no entiende qué está pasando ahí.
Entonces los niños pueden experimentar dolor o placer, ya sea al retener o al expulsar sus desechos fisiológicos. Pasamos a la tercera, jóvenes, la etapa fálica. Aquí pues el órgano sexual del niño toma papel, en el caso del sexual masculino, toma como el principal pues papel dominante. Aquí pues el niño se toca, hay caricias masturbatorias, hay tocamiento rimado de las partes genitales. Esto pues provee al niño un placer autoerótico, pero es decir que no es como una persona adulta, no, sino que porque hay también sensaciones en el pene que hace que pues el niño se quiera tocar, pero también hay otro factor. Muchas veces al niño se le celebra, al varón, se le celebra el tocarse allí, ¿va? Le da risa, le ponen nombres. ¿Cuáles son esos nombres que le ponen, jóvenes? Al pene. Escríbanlos ahí. Escríbanlos. Ahí están, muy bien. Entonces el niño pues muchas veces es estimulado también a eso. A veces los conflictos ahí, o cuando el niño lo reprime. Unos nombres tremendos. Entonces lo reprimen y entonces ahí es el niño. Normalmente huicho de ahí. Bueno, está bien. Entonces hay mucho ahí, ¿va? Entonces muchos niños, pues, a la reacción de los adultos, se sigue tocando. Cuando debería de ser quizás algo normal, sin incentivar al niño y darle otra perspectiva al niño. Él también se metió en problemas por el hecho de que decía pues que la mujer deseaba tener un pene, ¿va? Y que envidiaba al hombre por un pene, ¿va? Cosa que Freud decía también de que el clítoris era considerado por la niña como una forma de falo inferior y que por ahí pues surgían las luchas. Pero Karen Horney, cuando veamos la teoría de personalidad, ella les adelanto, y ella dice pues que no es que estaba buscando ¿cómo se llama? Envidiaba al hombre por el pene, sino por ¿cómo se llama? Los privilegios que él obtenía. Estamos hablando en ese tiempo pues donde el hombre pues tenía predominancia. Pero fíjense que estaba viendo un reportaje ayer en la India donde no hay muchas niñas, o fíjense, como que prefieren más a los varones, imagínense. Y claro, ahora están sufriendo las consecuencias. Bueno, es otro tema ahí, pero todavía en este tiempo hay esos conflictos todavía entre hombre y mujer. También hablaba del complejo de Edipo y Electra. Aquí, jóvenes, muchas veces también, bueno, esta es una historia griega, donde Edipo y Electra, pues, algunos no sabiendo. Pues. Entonces, Freud tomó esa historia, la aplicó a su teoría, y él dice, pues, que los niños de los 3 a 6 años, se enamoran de su madre, los varones, y entonces no permiten que ellos quieren una rivalidad con su papá, pero saben que no lo pueden vencer. Entonces, pero está esa situación. En el caso de Electra, igual, ¿va? La niña se ilusiona con su papá, hay un amor hacia su papá, entonces, pero decía los que han estudiado estos complejos, porque muchas veces cuando el adulto siempre depende de su madre o busca una figura materna, entonces porque no ha superado el complejo de Edipo. Igual a Electra, ¿va? Cuando pues depende mucho de papá o de una figura masculina para poder sobrevivir, es que no ha superado el complejo de Edipo. Con eso no estoy diciendo que cuando ya se es adulto, pues uno debe olvidarse de su mamá y de su papá, ¿va? No, sino que hay cosas muy enfermizas que se dan y que, pues decía
la escuela psicoanalítica que tienen sus orígenes allí, en algo que no se fue superado o trajo grandes conflictos. Uy, 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 voy a poner aquí creo que no carga. Encontramos, jóvenes, la etapa fálica y después entramos a el periodo de latencia, jóvenes. Aquí, después de tener todas estas, ¿cómo se llama? Estas etapas anteriores, el niño en otras cosas. Aquí se desarrollan fuerzas psíquicas que a nivel inaceptables son canalizados a niveles de actividad más aceptados. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Ahí? Sí. ¿Están escuchando? Es que de repente me da la señal ahí de la... ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Entonces, jóvenes, después de venir de tanta actividad, el niño entra en una etapa de latencia. ¿Por qué? Porque el niño entra a la escuela, empieza a relacionarse con otros niños, empieza a leer, a escribir, los padres lo mandan a la escuela de natación, a la escuela de fútbol, arte, tocar guitarra, piano, y entonces el niño se enfoca en esas actividades que son aceptadas por la cultura, entonces baja todos esos niveles, y aún jóvenes, cuando estamos en esa edad, no queremos relacionarnos con las niñas, sino que está esa división ahí, los varones con los varones, las niñas con las niñas, y no quieren muchas veces meterse. Las niñas dicen, no, es que los varones son muy bruscos. Los varones dicen, no, es que las niñas mucho lloran, entonces no queremos. En algún momento nos molestan, en esa edad nos molestan y nos dicen, vos te gusta la Chabelita. Nosotros decimos, no, uy, guácala. También las niñas dicen lo mismo, no, uy, ¿cómo me van a gustar esos varones? Tan feos que son. Porque como no está en esa dinámica, pues estamos en otras actividades. Entonces, un periodo de latencia, de los 6 años a la pubertad. Pero después viene la etapa genital, que entramos a la pubertad y a la adolescencia. Entonces, aquí vuelven a surgir otra vez eso que estaba dormido, pero ya con otros elementos, y surge en la adolescencia. Aquí empiezan a madurar los órganos genitales, por ejemplo, en los varones, pues, vellosidad, la voz, engrandecimiento del pene, eyaculaciones también, en el caso de la señorita, su primera menarquia. Entonces surge un deseo, un impulso sexual, el cual antes era autoerótico, pero ahora tenemos la otra parte del interés por otra persona. Y es ahí cuando uno pues empieza como a sentir enamoramiento de la otra persona. Entonces, a partir pues aquí pues ya se da la curiosidad por el sexo opuesto, empieza, por ejemplo, ya toda esa energía sexual, ¿va? De acuerdo, jóvenes, de acuerdo a la super yo y del yo. Aquí es donde estas tres estructuras, porque ya empezamos a tener, como lo decía Freud, conciencia de algo malo que posiblemente estemos, por ejemplo, escaparse del salón de clase, hacer algunas cosas malas, pues ya entra el super yo y también el ello. Así que aquí ya se manifiesta esa parte ahí. ¿Cuáles son las contribuciones, jóvenes, del psicoanálisis? Bueno, aquí hablamos del inconsciente. Todos utilizamos esta expresión siempre, ¿va? El inconsciente. Que piense que yo hice esto, estábamos utilizando en ese momento. Entonces,
Ahora, hay una definición ahí, que no es más que la enorme red de emociones e ideas almacenadas, nudo reprimidas, que dirigen los pensamientos con la conducta. Otra contribución del psicoanálisis. Hablemos de otra contribución. Yo les pregunto, jóvenes, cuando ustedes se ven descubiertos en una situación que no deberíamos, pero nos descubren y que no queremos, pero nos descubren cuáles son las... Ahorita, por favor, comentarios, jóvenes. Lick no se le escuchó cuando estaba dando esa indicación. Vaya, cuando usted es descubierto en una situación que usted no quiere que lo descubran, pero se lo exponen a la luz, ¿cómo usted reacciona? Empieza a temblar, se siente culpable y atemorizado de lo que pueda opinar la gente. Muy bien. ¿Usted me podría decir algo que a usted le ha sucedido y que nos podría contar? Si no quiero abusar de su confianza, pero algún hecho que le pasó y que lo descubrieron. Sí, claro, con gusto. Cuando estaba ya como 3 años, estaba en el colegio y era en ese tiempo. Ya no se preocupa bastante bien y mejoré. Y me senté ahora al colegio y que en el baño y se dieron cuenta que era yo. Era usted. Sí, Dice sí, allí, sí. pues, muy bien. Vale, voy a darles un ejemplo también, gracias al compañero su experiencia, pero aquí ya estamos conscientes del id, del super yo. Entonces, por ejemplo, jóvenes, ¿alguna vez no le han dado permiso a ustedes salir? Y dice mamá, no me vaya a salir ahora, está prohibido salir, por esta y esta y esta razón. Usted dice, pero mamá, ya soy grande, ya estoy grande. Pero mamá dice, no, aquí mando yo. Y como dice Karen Reyes, igual se sale, pero se sale de escondida. Y le dice al luchero, pásame a traer, pues, vaya, pues, vamos al centro comercial. Porque pensamos que mamá y papá andan fuera, lejos. Y mientras usted está en el centro comercial, aparece papá detrás y le dice, hola, hijo. Hola, hijo. ¿Y qué andas haciendo aquí, hijo? ¿Qué le dice usted? Vamos a ver, ¿qué le dice usted? Yo siento que es una habilidad poder crear mentiras y poder justificar lo que uno está haciendo en ese momento. Y me completa Sí, ahí. muy bien. Vuélvame a repetir lo que me dijo señorita Alexandra. Yo siento que algunas personas tienen esa habilidad de poder crear mentiras bastante creíbles e inventar una historia súper así elaborada para justificar lo que está haciendo en ese momento. Muy bien, gracias, excelente. Ahora, señorita Alexandra, voy a abusar de su confianza. ¿Usted en algún momento no le ha pasado alguna situación similar de que la hayan descubierto en alguna mentira? Sí, muchas veces, pero consiste en negarlo todo hasta que Y tengan pruebas humanas. ¿Podría usted decirme un ejemplo de eso para ilustrarnos a la clase? Algo que usted no. Bueno, un
antes, cuando estaba menor, era de que a mis papás siempre les decían cosas sobre mí porque yo publicaba memes o cosas así muy fuera de tono. Entonces siempre me regañaban y me decían cosas y yo les decía, no, es mentira y que no sé qué. Y hasta que ya me presentaban las pruebas. Y entonces ya usted, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a los compañeros y a los que nos están escribiendo en el chat. Miren, al poner al descubierto los conflictos del líder y del super yo, ya sabemos que ya como en alguna medida sabemos que eso es algo malo, entran en funcionamiento los mecanismos de defensa como un medio para hacerle frente a las situaciones difíciles a los que el ego, el yo, se encuentra. O sea, cuando nos descubren. Por ejemplo, un infiel, cuando lo descubren, ¿qué dice? ¿Qué puede decir? Pone a la defensiva y se siente indignado. ¿Cómo dice? Defensiva. Son amigos. Son amigos. Gracias. Quizás ando por ahí. Pero la persona dice, no, yo no era. Que me comprueben ahí, pues tal vez acepte. Pero si no, dice, no, era una amiga, era un amigo. Yo pasando iba por ahí. Bueno, yo a saber por qué me hicieron ese mensaje. No sé. Bueno. No me Hacemos quieres, lo siguiente. no me crees. Vamos a ver, Edward. ¿Cómo dice? La justificación de decir, no me quieres, por eso no me crees. Muy bien, muchas gracias. Edward, cuéntame. Las mentiras en general creo que es más complicado, más allá del hecho de mentir, acordarse de la mentira que dijo, porque muchas veces lo que pasa es que tiempo después surgió por X o Y situación, algo relacionado al tema y uno tal vez dijo una mentira y ya no se acuerda de lo que dijo, entonces cambia la historia y muchas veces las personas, bueno, en este caso como estamos hablando de los padres o algún tema relacionado a un familiar, se da cuenta de que cambió la historia, entonces ahí se descubre principalmente la mentira. Creo que es más difícil acordarse de la historia que en sí mentir en el mismo momento. Muy bien, muchas gracias, gracias, excelente. Oye. Pregunto aquí en el grupo que estamos, ¿alguien ha trabajado en atención al cliente en los call centers? ¿Alguien ha trabajado ahí? Yo trabajé en un call center. Y era Era, sí, de customer service, de atención al cliente, como de 4, algo así. ¿Y era de resolverles problemas? Sí, era era una cuenta de paneles y llamaban porque no les servía el sistema o porque no tenían cita, entonces estaba súper acostumbrado a que la agarraran contra uno, aunque no tuviéramos la culpa, porque a mí, varias gente sí me faltó el respeto y siempre está con esas ganas de quererles con... pero no, ¿cómo se llama? Yo le pregunto, Dígame. y la primera vez que usted llegó allí, el primer día que usted se fue a su casa, ¿qué pensó usted? ¿Regresar a trabajar o ya no? Principio, en un call center siempre hay un entrenamiento sobre las herramientas que se utilizan y todo eso, entonces nunca principio tener un cliente. Ya después, como cuando ya pasé a operaciones, sí fue como hubo bastante y sí hasta no me podía quedar callado y no quiero seguir haciendo esto, no voy a vivir de esto, o sea, entonces, y sí fue ayudar a hacerme más y todo eso, entonces uno le hace frente y solo trata se llama como poder manejar la situación, le enseñan bastante a manejar la situación, entonces uno tiene que saber aprender a tratar al cliente independientemente del estado de ánimo que él tenga o ella tenga. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a volvernos nos vamos a quedar por aquí, jóvenes, porque